Bienvenidas entonces Mariana y Elena, digo respectivamente psicopedagoga, licenciada en educación, con sus investigaciones, con sus especializaciones, para tratar este tema tan dramático, porque realmente es dramático. Si uno piensa, el abuso a un niño, de alguna manera le parte el esquema psíquico, ¿es así? Casi que no te lo podés imaginar, ¿no? Casi que no te lo podés imaginar. Realmente. Hace mucho tiempo, Mariana, te entrevisté y me dijiste que los papás tendríamos que aprender a preguntarle a nuestros hijos cómo te fue en las redes sociales hoy. Sí, creo que una de las cosas que está faltando es integrarlo a la educación, así como les enseñamos a cruzar la calle, a manejar un auto. Creo que hay que enseñarles a navegar de manera segura para que no se ahoguen. Y es importante en el vínculo cómo te fue en inglés, cómo te fue en natación, cómo te fue en las redes hoy. Es que es parte ¿Es de la nuestra manera realidad. de que el chico empiece a hablar de lo que hace en redes también? Sí. Que no sea un secreto para él y para los padres. Claro, es naturalizar, integrarlo a la educación y a preguntarles y conectar con todos, porque son espacios que ellos habitan. Y el tema de la pornografía en la infancia, yo lo estudié a partir de que un adolescente hace varios años me dijo que la primera imagen pornográfica que vio fue en 5º grado, un bebé siendo violado. Y eso me llevó a empezar a investigar el tema, a lo cual empecé a estudiar una mexicana, la licenciada Regina Novello, y ella dice que en la infancia el consumo de pornografía se vive como un abuso sexual, que hay que trabajarlo y tratarlo como un abuso sexual. ¿A qué edad más o menos Claro. los chicos empiezan a acceder? ¿Por equivocación, por error o porque lo buscan? Cuando uno les da un dispositivo tecnológico con acceso a internet sin Que ningún cada vez control más parental. temprano, ¿no? Hay chicos de 4 años Elena que ya recién nos están... contaba fuera en la pausa que en el colegio donde ella trabaja, por error o por curiosidad, una nena puso 3X en el buscador de la computadora y se le abrieron todas las páginas porno. Con eso ya es suficiente. Pero creo que bien lo que expone aquí Mariana, de preguntar, ¿no?, qué están haciendo, pero para que haya un feedback en esa pregunta y que realmente nos cuenten, porque la mayor preocupación que tenemos es cómo nos comunicamos con los niños y los adolescentes. Podemos preguntar muchas cosas, pero difícilmente nos respondan. Y lo inicial es generar vínculos de confianza, en el que yo también pueda comentar mi día a día. Como directora institucional de muchos años, siempre les digo a los papás, lo primero que un papá dice cuando deja al niño en la puerta del colegio, ¿qué es? Pórtate bien. Claro. Y cuando sale, ¿cómo te portaste hoy? ¿Qué te dijo la seño? Y en realidad, en la cabecita de un niño pequeño todavía no se sabe bien qué es portarse bien, porque los límites los ponemos los adultos, ¿sí? Claro. Entonces, ante la duda de que si lo hice no está tan bueno y no me porté tan bien, no lo cuento. Entonces, la pregunta correcta sería, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Te divertiste? Claro. ¿Aprendiste cosas buenas? Porque mira, yo tuve un día y también nosotros abrirnos a contar las experiencias propias. Empezar nosotros Exactamente, a los chicos contarle a nos ellos imitan. para que ellos se animen a devolver. Claro, Es porque que yo no puedo- lo que es un denominador común en los casos de abusos de niños es que además de abusar al niño, también hay una manipulación para que el niño no hable. Absoluta. Pero además, si el niño no tiene o no se ha generado en su casa un vínculo de confianza para poder contar cualquier situación compleja, así sea que la seño me retó y me puso en penitencia o lo que fuere, si no hay un vínculo de confianza, porque saben que del otro lado viene un reto, viene un castigo o directamente un destrato, no lo va a hacer. Claro. Primer paso, como decíamos, es generar ese vínculo de confianza contando lo que nos pasa a nosotros también. Mira, yo la verdad que hoy también estoy un poco cansada o estoy un poco triste o preocupada porque me pasó esto. ¿Vos cómo te sentiste hoy? Quizás al principio, y siempre lo digo, puede que no haya un fluido en esta comunicación, pero si se hace una costumbre esto de poder instaurar estos procesos de comunicación, son mucho más simples después contar cuando los chicos han vivido algo que no es grato. Mariana, vos que estás hace tiempo trabajando con las redes, tuviste Sí. una investigación grande que hiciste con el tema de la anorexia en grupos de TikTok
también con estos retos virales que han hecho que algunos niños nuestros pierdan la vida en esos retos virales. ¿Se sienten los chicos más contenidos en las redes sociales que en su propia casa? Y por eso es que se animan a vivir la irrealidad más en las redes sociales y la virtualidad no en la casa. No, creo que le falta justamente esto, contención. Sí, creo que con respecto a lo que decía Elena, creo que también la educación en la sexualidad desde la primera infancia, que no tiene que ver con la genitalidad, y romper con esos tabúes que tenemos generacionales de que no nos hablaban de sexo, que tiene que ver con el apego y con las sensaciones, con el baño, con la bañada con agua calentita, tiene más que ver con la socialización, con el poder empezar a educar en quién es el adulto de confianza. Creo que eso es sumamente importante a la hora del abuso, el adulto de confianza, que es quien me escucha activamente, quien me cree y quien me ayuda y me protege. Eso creo que es fundamental en la infancia. ¿Y en los matrimonios que están separados con niños pequeños? Yo creo Es más difícil porque a veces Sí. va a la casa del papá y está la novia nueva del papá. O el Debería novio haber. nuevo de la mamá. Yo siempre trabajo la mano de la confianza. Busco 5 adultos de confianza con los niños para que puedan identificar y reconocer. Y creo que también esto de la educación en las emociones, si hay un juego que no te hace sentir bien, que te incomoda, o si le das el celular y aparecen contenidos de miedo, de violencia o gente desnuda tocándose, lo cerras y me lo traes. Elena decía recién que no hay que demonizar tampoco la No. pornografía. No demonizarla, porque cuando te encontrás con situaciones que han podido, no sé, entrar a una página o ver alguna foto o algo inapropiada, tampoco decir, no, eso es horrible, no lo mires, porque en realidad sucede en la vida de los adultos. Entonces sí, explicarles que son etapas de la vida, que todavía no la van a comprender y que va a llegar el momento en el que van a poder comprender y hablaremos de esa situación. Pero también en esto de generar estos adultos de confianza, también es cierto que en el 90% de los casos los abusadores están dentro del círculo familiar más cercano de los niños. Entonces, ese vínculo de confianza, también explicarles hasta dónde un adulto, así sea mamá o papá, puede tocar mi cuerpo. Hay una edad en la que mamá y papá te tienen que bañar, porque sos chiquitito, lo necesitas, te vamos a acompañar. Pero hay otra edad, y no es muy tarde, a partir de los 3, 4 años, en que te puedo ayudar. ¿Querés que te acompañe a ponerte la ropa? Claro. ¿Querés, aunque se bañen mal, aunque se la pongan torcida? Y el respeto de su pudor también. Ellos ¿no? mismos lo pidan. Porque, Exactamente. no sé, los que tenemos más de un hijo, vemos que cada hijo lo vive de una manera diferente. Uno sale del baño, se pone la toalla, muestra, y otro por ahí te dice, mamá, no, porque estoy bañándome, no quiero que... hijo, perdón, bueno, hija, qué sé yo. Entonces cada chico también lo vivencia de una manera Independientemente distinta, de cómo lo ¿no? vivencien, sí es muy importante poner estas pautas, ¿no? De que nadie te puede tocar tu cuerpo sin tu permiso, porque si no, si el abuelo es de confianza, si el tío es de confianza, si el novio o la novia de la mamá o el papá son de confianza, van a interpretar que está bien lo que les pasa. Generalmente cuando hablamos con un adolescente o adulto que ha sido abusado, cuando recuerda por qué lo tomaba hasta como legítimo a esto, porque nadie se lo había dicho, yo pensaba que estaba bien. Claro, eso te iba a decir, hace poco hablé con la licenciada López, que ella está en la municipalidad acá en Córdoba, y me decía de que le llevan al consultorio niños con problemas de aprendizaje y en el tratamiento se da cuenta que son chicos que han sufrido abuso en el seno de su familia. Pero cuando trata con los padres de ese niño, se da cuenta que los padres también... Entonces Fueron naturalizan abusados. lo que le pasa al hijo, Legitimizan, como diciendo, legitimizan. bueno, a mí también mi abuelo me tocaba. O sea, Y voy a tomar esto que acabas de decir, porque es muy importante. En la escuela se visualiza muchísimo estas situaciones, pero lamentablemente estamos en la actualidad, y aquí le voy a pedir apoyo a Mariana, estamos sobrediagnosticando la niñez, ¿sí? Niños que por algún motivo, no sé, no aprenden la tabla del 2 o no hablan como se espera a cierta edad o se distraen habitualmente en el contexto áulico, Asperger,
atención dispersa. Rápido un rótulo, en muchas ocasiones hasta los medicamos. Y realmente no vamos a lo más profundo, ¿sí? A ningún niño le gusta portarse mal y que todo el tiempo lo estén retando, poniendo en penitencia. A nadie le gusta estar en un ambiente hostil. Entonces, es la forma de llamar la atención. Que quizás, en esto que decías, que está tan legitimada este abuso, él no lo percibe como abuso, pero sí lo puede empezar a comprender que a él no le gusta. Es algo pero que dejaron la premisa ahí. Sí. O sea, está bien advertir esto que decís, Elena, ¿no? En mi caso me pasó que a mí no se me ocurrió, pero la pediatra le dijo a mis hijos, a vos nadie te puede tocar el cuerpo ni sacar de tu ropita interior, ni en la escuela, en ningún lado, solamente yo lo voy a hacer, vos sois la doctora y en presencia de tu mamá. Exacto. Y si alguien lo hace, siempre tenés que decirlo. Y mirá que ella se lo anticipó. Antes de hacerlo, le explicó lo que iba a suceder. No invadió ni su espacio ni su cuerpo. Le dijo, ahora yo soy la doctora, en presencia de tu mamá, te tengo que revisar. Y yo dije, qué ignorancia la mía. A mí no se me hubiese ocurrido decirle a mi hijo eso. Y bueno, la médica... Eso es educar en la sexualidad de acuerdo a las etapas, que puedan distinguir cuáles son las partes privadas que son de ellos y que nadie puede ver ni tocar. Pero ya ahí le das que es a al partir de los niño 4 o una 5 clave años. de lo que ¿Sí? está bien, lo que está mal, porque la mayoría de los chiquitos abusados, y cuando uno lee y ve, y lo ves en las películas, lo ves en la realidad, lo ves en los noticieros y demás, siente culpable que algo hizo, entra en la manipulación del abusador. Se sienten culpables también porque la mirada del adulto suele ser, eso no se toca, eso no se mira, sácate la mano de ahí, no te toques. Y en realidad hay una etapa de experimentación corporal, de autoconocimiento y de también querer ver, porque nos pasa en el jardín, sabemos los docentes que trabajamos a nivel con los más pequeñitos, que suele suceder de entre ellos mostrarse, ¿sí? ¿Quién tiene pene, quién tiene vagina? Ay, yo no tengo, vos qué tenés. Y eso no está mal. No hay que decir, eso no se hace y entrar bruscamente a interrumpir. Hay que explicarles que hay partes del cuerpo que no hay que mostrarlas en público, que es cierto que somos diferentes, es la oportunidad que tiene el docente para ahí hacer prevención. ¿Hay resistencia en la escuela o en los padres de que se los eduque en la sexualidad a los chicos? 100%, sí. Totalmente. Creo que ese es uno de los graves problemas. Sí, sí. Que no pueden dar educación sexual como la deberían dar porque los padres se van al colegio y porque ellos quieren darle a ellos, que me parece fantástico si realmente la dan. Pero si no la dan, ¿por qué no la escuela? Porque hoy está haciendo la pornografía quien da la educación sexual a los adolescentes. Y claro, eso y hubo tiene sus una riesgos. revolución en algún momento cuando se habló de la educación sexual, la ESI, bueno, que hubo padres que irrumpieron, ¿te acordás? Que se enojaron con profesores, porque los venimos agredieron y demás. de una generación de la que no se hablaba del sexo, entonces nos cuesta mucho romper con eso y nos cuesta mucho hablar con los más chicos. ¿Y hoy cómo se está trabajando en las escuelas con este tema? Poco. Como antes, como nos daban a nosotros educación sexual. O sea, la parte biológica. No, y nos esto, enseñaron así, que el pero no. sexo es malo, que sentir placer, que la sexualidad es mala. Entonces, tenemos ese ruido detrás de que no está bien. Y sumado a que no se capacitan a los docentes como debieran para afrontar estas charlas. Un docente que recibe una pregunta incómoda de un preadolescente, de un niño o de un adolescente, me ha pasado, salen corriendo del aula a pedir auxilio porque no saben qué responder. No estoy culpando a los docentes, estoy diciendo que existe una ley, existe, pero no se les da las herramientas necesarias de cómo llevar esa ley al aula. No es suficiente con un espacio curricular, ¿no? De decir, hoy vamos a hablar porque tenemos este espacio. No, esto tiene que ser transversal a todas las materias, ¿sí? Entonces, cuando lo podemos ver y poner en acción desde ese lugar, estamos lejos todavía de que eso suceda. ¿Cuál es la edad en que debería comenzar esto? En la primera infancia. Primer grado. Primera infancia, no antes. Con En el el adulto jardín. de confianza, desde ese lugar, digamos. Ahora le pregunto a los dos, yo papá, Sí. ¿en qué me tengo que preocupar o en qué me tengo que fijar en algún cambio de conducta de mi hijo? Que me llame la atención y que me alerte y diga, acá algo no está pasando, no está saliendo bien. No tiene que ser uno, tiene que ser varios. O sea, tiene que ser que bajo rendimiento escolar de golpe, cambio de conducta,
A veces hay una inhibición también, También, como sí, una que cambie retracción. las edades enormemente. también. ¿no? Que deje de Vocabulario. estudiar o baje el rendimiento. Vocabulario sexualizado, conductas sexualizadas. Bien. O sea, hay juegos que son normales de una etapa, juegos sexualizados, como jugar al doctor, o esto que podemos ver en el jardín, que se muestran partes genitales. Y otra cosa son que se introduzcan objetos o o sexo oral. Dibujos. Bien. Ya no, ¿También? porque están tan estimulados sexualmente. Pero eso me debería llamar la atención como para empezar a pedir ayuda. Sí, a ver qué está viendo. A veces las opiniones, viste, cuando ves en televisión, ¿no? Porque debemos hacer un mea culpa de los comunicadores, que la televisión de hace unos cuantos años está muy sexualizada. Hay mucha exposición del cuerpo, algunas de buena manera, otras nefastas, que entonces también por allí, ante esas situaciones, buscar la oportunidad de dialogar, depende de la edad, porque a veces no podés venir, bueno, hoy vamos a hablar de sexualidad como una maestra, pero los chicos te sacan sonando, ¿viste? No, y siempre... Pero por ahí buscando, no, eso no me parece bien, por esto, o tal cosa, y ahí armar como un debate en casa, porque a veces es difícil en la preadolescencia llegar a ellos y poder abrir, como decís vos, Elena, este espacio de diálogo, que ellos confíen. Y creo que es lo más importante, que nosotros también tengamos esa apertura de no horrorizarnos, como decís vos, para que ellos puedan manifestarse. Yo digo que la mejor mediación parental siempre es el diálogo. Y ese espacio de confianza hay que crearlo desde la infancia, porque en la adolescencia cuesta 10 veces más. Claro. Si no está eso creado desde la infancia, después es más difícil. Para terminar, sí, Sí, Elena, te quiero, perdón, decime. no me quiero olvidar de algo que dijiste vos, cómo podemos observar las conductas. Sí. Eso que decía Mariana en las primeras infancias es fundamental, pero por experiencia también en preadolescentes y en adolescentes, otra conducta observable es la sobreadaptación. La sobreadaptación, hablamos de un adolescente o preadolescente que siempre intenta quedar bien y estar, no importa lo que el otro le haga, él siempre va a estar en una situación como de sobreempatía, sobreadaptado, ¿no? Esta necesidad de, por culpa, por sentirse mal, necesita de algún lugar verse visto desde un lugar más positivo. Entonces, cuando vemos un adolescente con una sobreadaptación, también es alarmante, porque su autoestima está tan baja que va a permitir, de alguna manera, que los adultos de alrededor o sus pares sigan abusando, de ya sea verbalmente, físicamente. O sea, la sobreadaptación, en muchos casos me ha pasado, tiene que ver o va de la mano de algún tipo de abuso también en la infancia. Excelente. Bueno, como para cerrar este bloque, entonces, podríamos dejar la premisa: no tenerle miedo al diálogo con nuestros hijos. No. ¿No? Y no está mal decir, si me hacen la pregunta a mi hijo, decirle, mira, la verdad, en este momento no sé cómo responderte, lo voy a averiguar y te voy a contar. No está mal, porque los papás... Tengo la idea que pasa cuando, como hablamos alguna vez de la droga, de que cuando vos le decías a los padres que su hijo está consumiendo, te dice, no, mi hijo no, y ya lo voy a arreglar yo en casa. Y esto debe ser más o menos lo Más mismo, o menos, ¿no? sí, sí. Cuando vemos que empiezan estos comportamientos, creemos que ya se le va a pasar. Sí. Y deberíamos accionar en el acto. Exacto. La verdad que es importantísimo el tema, importantísimo, porque uno dice hasta dónde puede llegar nuestra ignorancia y abrirnos, ¿no? A veces también los papás de antes, y quizás ahora con lo que dicen ustedes, están muy cerrados en el tema del diálogo, y es necesario porque es preventivo, 100%. ¿no? Y nos ha pasado en todas las generaciones de enterarnos cómo se hacen los bebés, esto, a través de las amigas, los amigos y demás. A mí cuando me lo contaron, yo me largué a llorar y dije, mi mamá jamás hizo una cosa así. Y viste, yo ponía la mano en el fuego. Mirá vos hasta qué punto no había un filtro, digamos, de que se pudiera hablar de la sexualidad. Dije, yo no, eso no, ¿viste? Tenía mi madre santa. Bueno, y quedó como anécdota y hoy nos reímos en casa, pero también lo ofrezco acá de cómo a veces uno puede poner un muro. Tal cual. Que bueno, que los chicos no puedan preguntar y acceder, y la apertura creo que hace falta. Pasan Muchas cosas muy graves que con diálogo se pueden prevenir. Así es. Gracias, chicas. Gracias por la invitación. Excelente. Muchas gracias. La visita de ustedes.